Muy bien, compartimos la lección de escuela sabática. Muy bien, hermanos, hoy día es domingo 17 de septiembre. Domingo 17 de septiembre, estamos en la lección número 13 de este tercer trimestre de este año 2023, hermanos. Domingo 17 de septiembre. El título de la lección para hoy día está en la pantalla. A ver, pido a algún hermano o hermana que pueda dar lectura a este título. Una mirada, hermanos, en la pantalla para ver si se ve la presentación. La Iglesia, La un iglesia, ejército unificado. Muy bien, gracias, hermana. La iglesia, un ejército unificado. La iglesia, un ejército unificado. Muy bien, ahí está, hermanos. El título para tal vez meditar un poco, reflexionar en este título, o tal vez puedan surgir preguntas si no entendemos algo. La iglesia, entonces vamos a visualizarlo, dice como un ejército unificado, como un ejército unificado. Hermano Justo. Sí, hermana Mónica. Bueno, así como Jesús, o sea, como el apóstol nos hace alusión a que somos el cuerpo de Cristo, como un ejemplo, ¿cierto? Lo mismo hace con respecto a esto de que somos un ejército, para decirnos la forma en que debemos luchar, ¿cierto?, contra los ataques del enemigo. Bien, muy bien, muy bien, hermana. Vamos a entonces meditar justamente, pues, ¿no? En cómo es un ejército, ¿no? Un ejército y un ejército unificado. Lo contrario tal vez podría ser un ejército disperso, ¿no? Disperso. Cada soldado del ejército por su lado, ¿no? Pero el ejército no puede ser así. Necesariamente tiene que estar unido, unificado, ¿no? El ejército. Entonces estamos viendo ahora la iglesia, ¿no? Como un ejército unificado. Entonces hay que concentrarnos en ello, hermanos, y vamos a ver todas las figuras o imágenes que el Señor presenta, ¿no? Representándolo a la iglesia, ¿no? Con las imágenes, como es, hermanos. A ver, vamos a ver aquí hay un dibujo, vamos a visualizar eso, hermanos, aquí. Si alguien puede ver ahí en la pantalla, hermanos, cómo está aquí la iglesia unificada, ¿no? ¿Qué figura ven ahí en la pantalla, hermanos? Esto es tomado, por supuesto, del internet, hermanos. Todo el material que utilizo está tomado ahí del internet, ¿no? Y la lección, el folleto Escuela Sabática. Y lo que hacemos es leer y entender. Nos ayudamos con esas imágenes también, ¿no? Para entender nuestra lección. A ver, hermanos, ¿qué es lo que ven ahí en la pantalla? No sé si logran distinguir el Sí, dibujo la, que alguien lo ha hecho. la imagen de Jesús. Muy bien, entonces la imagen de Jesús, pero hay un detalle importante, ¿no? ¿Dónde está la iglesia? todos unidos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Muy Cristo. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, si ustedes ven aquí el cuerpo, lo voy a poner acá así, voy a escribir. Aquí, hermanos, está el cuerpo, no como un cuerpo, porque es una figura que se utiliza, ¿no? Para describir a la iglesia, ¿no? Entonces, aquí es un cuerpo, ¿no? Este cuerpo, hermanos, ¿no? Bueno, que se visualice ahí, representa pues a la iglesia, ¿no? Así dice la Biblia, hermanos. Por eso ahí en el dibujo es como que está cada persona, está ahí en el cuerpo, ¿no? Que puede ser un dedo, el pie o una parte, ¿no? Entonces, más o menos la figura, ahí está, ¿no? Entonces aquí el cuerpo, aquí le pondré pues, igual, está representado, ¿no? Representando a la iglesia.
a la iglesia. Entonces, hermanos, cuando se habla de cuerpo, que tiene que ver, hermanos, una parte del cuerpo, ¿no? Porque como dice la Biblia, eh, eh, por ejemplo, si todo el cuerpo fuera solamente podría ser solamente una mano, el cuerpo podría ser solamente una mano o solamente un pie. eh, no, eso es lo que dicen, ¿no? La Biblia se hace la pregunta, ¿no? El cuerpo no es solamente, digamos, una parte, ¿no? Del cuerpo, sino es el todo, ¿no? Cuerpo, ¿no, hermanos? Esto es importante, hermanos, porque nosotros podemos estar ahí identificados como una de esas partes, ¿no? Una de las partes. Pero formamos parte del cuerpo, hermanos. De eso vamos a estudiar en esta mañana. Individualmente somos importantísimos, ¿no? En el cuerpo. Si miramos nuestro propio cuerpo, hermanos, todas las partes de nuestro cuerpo son muy importantes. Si hubiera alguna, incluso célula de nuestro cuerpo, que es la parte, ¿no? Mínima que hay en el cuerpo, estuviera dañada, ¿no? Enferma, ¿ya? Afectaría todo el cuerpo, pues, ¿no? Afectaría todo el cuerpo, ¿no? Sentiría el dolor, todo el cuerpo, ¿no? Bueno, y ahí está la cabeza, hermanos. La cabeza, en este caso, la cabeza del cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. De frente pongo acá, entonces, Cristo. A ver, esta figura es importante, hermanos. Así como un ejército tiene que estar unificado, porque cuando el ejército va a ir a defender en la guerra, digamos, a un país, lo que sea, eh, no es que va a ir una sola persona, ¿no? O la gente, o los soldados van a ir dispersos, no, no. Tienen que estar unificados, apoyándose unos a otros para hacer un frente y hacer una fuerza, ¿no? Entre todos. Entonces, lo que tenemos que destacar que la iglesia no es una sola persona, ¿no? No es una sola persona, sino son todos los miembros, hermanos, todos los miembros, ¿no? Cada uno de los que estamos en esta sala, por ejemplo, somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Otro dibujo ahí aquí. No sé si logran ver, hermanos. Hay otro dibujo ahí. Está muy bien. Ahí donde ven la iglesia, hermanos. ¿Y dónde está Cristo, hermanos? Ahí. A ver, están mirando, hermanos, el dibujo en la pantalla. ¿Qué es lo que ven? No sé si logran ver. Se ve una iglesia que están los hermanos saludándose, están en comunión. Ajá. Bueno, en la Biblia, hermanos, a través de la construcción de un edificio, Ujú. es un símbolo el edificio en construcción de la iglesia. Entonces, aquí también, hermanos, voy a mencionar así, ¿no? Aquí, este edificio, que está formado, por supuesto, por personas también, ¿no? Porque es una forma simbólica de representar el edificio, representa a la iglesia, ¿no? Entonces, ese edificio representa a la iglesia. Y nosotros vendríamos a ser, hermanos, digamos, un ladrillo ahí, de repente, algo, ¿no? Ah, una partecita ahí en el edificio, ¿no? Así hace una semejanza, ¿no? A la iglesia como un edificio en construcción. ¿Y dónde está Cristo, hermanos? A ver, alguien, hermanos, puede ayudar. ¿Dónde está Cristo? En la base. La piedra principal. Muy bien, hermanos. Gracias. Entonces, ahí hay una base, ¿no? Yo voy a dibujar aquí una piedra principal, digamos, ¿no? Vamos a pensar que la piedra principal está por acá, bueno, por encima aquí. Voy a, más o menos, así. La piedra principal estará en la cimentación, hermano. Claro,
en la Fortifica y cimentación. agarra el edificio. Entonces ahí está la piedra principal. Bueno, estoy dibujando como esto, ¿no? Como una, digamos, una piedra. Y Cristo, pues, es el fundamento, ¿no? El fundamento, la piedra principal bajo la cual se hace la construcción, ¿no? Ahí está Cristo, hermanos, y la iglesia está representada mediante un edificio en construcción, donde nosotros somos un elemento de esa construcción, un ladrillito, por ejemplo. Entonces, y Cristo es la piedra fundamental en esa construcción, ¿no? Lo que va a sostener toda o va a guiar, ¿no? La construcción de todo de ese templo, ¿no? O de ese, bueno, esa es una comparación que la Biblia también lo hace, hermanos, así. Otra figura, hermanos, sí, aquí hay otra figura. A ver, en este caso, ¿qué figura se ve, hermanos? Estamos hablando de la iglesia. Una novia que está lista esperando a su esposo. Muy bien, entonces aquí está la novia o la esposa, ¿no es cierto? Que es una figura también que simboliza a la iglesia, ¿no? A la iglesia. Entonces ahí está, hermanos, la iglesia como la novia o la esposa también, ¿no? Que así se menciona en la Biblia, así como la esposa, ¿no? Así en la relación de pareja hay un esposo y una esposa, ¿no? Bueno, aquí me equivoco, voy a borrar esto. Ya. Entonces, Hermanito, sí, diga hermanita, a ver, ya entendí, hermano. Pablo dice como general se dirige a la iglesia como un ejército. Él nos llama a tomar toda nuestra armadura y como un ejército unificado, ¿no? Presentarnos ante Dios. La iglesia debe llevar a cabo un combate agresivo, hacer conquistas para Cristo y rescatar almas del poder del enemigo, hermano. Amén. Amén, 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 hermano. Muy bien, hermanos. Entonces estamos viendo ahí, la hermana está haciendo mención al título también, ¿no? Que como un ejército, así como la novia o esposa, así como el edificio en construcción, que el edificio en construcción, pues es una ¿cómo diríamos? A ver, hermanos, un edificio no está disperso, ¿no? Un ladrillo por acá tirado y otro, no, 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 sino está pues diseñado y todo y se va Un formando. ejército unificado. Pues, Pues, igual, de igual manera, hermanos, el ejército, mm, como recalca la hermana, el ejército es un conjunto, ¿no? De soldados que van a ir a la lucha. No puede hacer cada soldado lo que le da la gana, pues, no, hermano. Es como decir, bueno, llevando a nosotros la iglesia, la iglesia donde pertenecemos, no podemos hacer lo que nos da la gana. Tampoco nosotros somos los únicos de la iglesia, sino somos un conjunto de hermanos que tenemos que ir unificados para rescatar, ¿no es cierto? A las almas, ¿no? A las personas que están atrapadas, ¿no? Por el enemigo. Entonces, de eso se trata, hermanos, y también como el cuerpo, ¿no? Para hacer cualquier actividad, nuestro cuerpo, hermanos, se apoya, pues se ayuda, ¿no? Si vamos a levantar algún objeto, entonces ayuda los pies para llevar a un determinado lugar, las manos para alzar, y todo el cuerpo, ¿no? Ahí están los tendones, los huesos, todo funciona, hermanos, bajo la dirección de la cabeza. Eso es lo que tenemos que entender, o sea, lo que tenemos que evitar es, hermano, el error de pensar de que nosotros, nada más nosotros, individualmente somos la iglesia. No, somos un conjunto de creyentes, de hermanos, ¿no? Entonces, y cada uno de nosotros somos una parte nada más. Y tenemos que apoyarnos mutuamente. No podemos hacer las cosas de acuerdo a lo que pensamos, ¿no? Sino unificados, de acuerdo a lo que dirige el Señor Jesucristo, que es la cabeza, ¿no? Hoy en el edificio, la piedra fundamental, la que guía la construcción, es nuestro Señor Jesucristo y también, hermanos, como la esposa, ¿no? Y el esposo es cabeza, ¿no? Del esposo, dice así la Biblia, así Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Entonces, mantiene una relación íntima, ¿no es cierto? Hay una relación íntima entre la esposa y el esposo, pues, ¿no? Y Cristo como la cabeza de la
de la iglesia. Y me faltó tal vez una figura de poner un ejército que también no está liderado por su general, capitán. En este caso sería nuestro Señor Jesucristo, el que lidera el ejército, ¿no? En esta lucha. Muy bien, hermanos, ¿algún comentario, alguna pregunta? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor entonces. Vamos a leer, hermanos, después de esta introducción. Dice, hermanos, lee Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, dice, ¿no? Hay que leer la Biblia, la palabra de Dios. Creo que hemos leído ya durante este trimestre, bueno, o estas últimas semanas estamos leyendo estos textos bíblicos. Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 20. La pregunta que hay que contestar dice, ¿qué señala Pablo sobre el tipo de guerra? Sobre el tipo de guerra, dice, ¿no? ¿Cómo es este tipo de guerra, hermanos? Acá. Ahí estoy marcando. ¿Qué señala Pablo sobre el tipo de guerra en la que participa la iglesia? ¿En qué tipo de guerra, hermanos, estamos participando como iglesia? ¿En qué tipo de guerra? Si alguien puede contestar. De guerra espiritual. Muy bien, guerra espiritual. Creo que en pocas palabras sería así. La guerra no es, no así, o sea, como diríamos, literalmente, no a golpes, no o con armas literales, no pistolas, ametralladoras, o no sé qué armamentos hoy en día hay, no sé, sino es una guerra espiritual. El tipo de guerra al cual nos enfrentamos no es espiritual. La siguiente pregunta dice, describe principalmente la batalla espiritual de un creyente individual contra el mal. A ver, dice, describe principalmente la batalla espiritual de un creyente individual contra el mal o la guerra colectiva de la iglesia contra el mal. A ver, ¿qué dicen, hermano? Es que la lucha es individual, dice, en lo que estamos estudiando más que todo, ¿no? Es que uno individualmente es el que se está confrontando, ¿no? En esta guerra, o es colectiva, hermanos, dicen, o la guerra es colectiva. Hermano, justo, Sí, hermanita. bueno, claramente todos tenemos una guerra personal y particular que tenemos que ganar, pero de todas formas, el Señor quiere que estemos unidos al pelear esta batalla. Como hermanos nos apoyamos, nos animamos, ¿cierto?, para poder luchar contra el enemigo. Cuando hay disensión, cuando hay pelea, cuando hay una iglesia dividida, la verdad es que no hay tranquilidad, no hay paz en el corazón de las personas. Pero cuando sabemos que tenemos unos hermanos que están pasando problemas, así como nosotros pasamos también, y nos animamos unos a los otros, es mucho más fácil también y más llevadero. Así es, hermano. Sí, gracias, hermano. Sí, pues eso es lo que Dios ha pensado dentro de su plan para el ataque en estos últimos días, no a través de la iglesia. Dios nos utiliza no solamente a una persona, sino a un conjunto de personas, al cual llama iglesia, y lo muestra de diferentes maneras como un cuerpo unificado que tiene que salir adelante, todo el cuerpo, ¿no? Donde todas las partes formando ese cuerpo participan y pues también como un edificio, ¿no? Porque es una estructura, no es un ladrillo nada más, edificio, no pues este ladrillo es un edificio, no, es un conjunto, ¿no? De ladrillos mezclados, puestos en una determinada posición, todo, ¿no? Las columnas, las vigas, todo ello, ¿no? En su lugar, y así decimos que esto es un edificio, ¿no? Entonces, o también con la figura que hemos visto de la esposa, ¿no? Que está sujeto al marido y la esposa pues siempre está, ¿no? Dirigida también como Cristo dirige, ¿no? Como cabeza de la iglesia. No es una comparación que hace, ¿no? Y el ejército, como estamos estudiando ahora también, pues no puede ir disperso, siempre está dirigido por su general, por su comandante, organizado, ¿no, hermanos? No puede cada un soldado hacer lo que le dé la gana, ¿no? Yo quiero hacer así,
Y en la iglesia, hermanos, pues no puede funcionar así la iglesia, de que uno u otro quiere hacer lo que quiera, ¿no? Si me han puesto a mí en una posición de, digamos, director de actividad misionera, ahí es donde yo tengo que actuar, no tengo que meterme, ¿no? O sea, en las otras responsabilidades. Hay otro hermano que es director de escuela sabática, él tiene esa responsabilidad, él tiene que defender ese punto, ¿no? O sea, estar ahí cumpliendo la responsabilidad de ser director de escuela sabática. O el diácono. Entonces sí, hay que apoyarnos, ¿no? Unificarnos, ministerio personal con escuela sabática, hay que apoyarse porque hay un solo objetivo, ¿no? Estamos en una lucha contra un enemigo y hay que rescatar almas, entonces nos juntamos, ¿no? Escuela sabática, actividad misionera, nos juntamos con los diáconos, o sea, todos, ¿no? Unificados, ¿no? Todos haciendo su parte, trabajamos, ¿no? Trabajamos. No es que un solo hermano tiene que hacer la escuela sabática, tiene que predicar, tiene que limpiar la iglesia, tiene que hacer todas las cosas. No es así. No, eso es lo que la lección en esta mañana trata de hacernos dar cuenta. Muy bien, hermanos, ahí está. La lección, Hermanito, vamos. Sí, hermana, ¿alguna este, pregunta? le voy Sí. a leer en Efesios 6:12, donde dice, su lucha no había de reñirse contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales, ¿no? Eso está en Efesios 6:12. Dice, habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en el ejército y hay más ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves, nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los contritos que pidan el poder de la omnipotencia, está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. Eso se encuentra en el deseado de todas las gentes, hermanito, página 318. Amén. Muy bien, muy bien. Hermanos, leí o escuché, hermanos, este relato, bueno, cuando una persona, ¿no? En este caso, en las cosas de Dios, ¿no? Como Dios nos da una determinada responsabilidad. Es como decir, ya, vamos a ver, el pastor tiene una responsabilidad en la iglesia, hermanos. Entonces, le da su tarea al pastor. ¿Cuál es su tarea del pastor? Ya, que tienen que llevar, ¿no es cierto?, ahí, ¿no?, a la iglesia para que logre conseguirnos rescatar almas para el Señor Jesucristo, para la salvación, ¿no? Y tenga que hacer este trabajo, ¿no? Es como que, digamos, una persona, ¿no?, pide, ¿no? Y dice, por favor, me van a hacer van a abrir zanjas, digamos, ¿no? Aquí, y lo pone a una persona, dice, tú vas a ser el capataz, y aquí tienes los obreros, aquí tienes unos 12 obreros, digamos. Le dice, ya, y tienen que hacer ese trabajo. Por favor, tú diriges y que hagan ese trabajo. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que los obreros que están allí, pues están relajados, no quieren trabajar, están desanimados. Y ahora el capataz dice, ¿y ahora qué hago? Y ya el Señor va a venir y me va a pedir cuentas. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces el capataz lo que hace es, pues no, para solucionar el problema, dice, ya, yo tendré que hacer, si empieza a agarrar, digamos, imaginemos, ¿no? El pico, la pala, y abre las zanjas, ¿no? Y trabaja duro, solito está trabajando allí, ¿no? Y viene pues el dueño, ¿no? Y le dice, ¿y qué estás haciendo? Le dice, ¿no? Bueno, estoy haciendo la tarea que nos has dejado. Pero él
¿qué diría? A ver, le reprende, digamos, el dueño le dice, no, que lo que está haciendo está mal, está mal. O sea, es un siervo inútil, no sé qué podríamos decir, ¿no? A un pastor que está haciendo todo el trabajo solito, dando estudios bíblicos, visitando todas las cosas, preparando las almas y bautizando también a la par. Entonces, eso desaprueba a Dios. Hermanos, miren, desaprueba, completamente está desaprobado por Dios. Es un siervo negligente. Pero ¿cómo uno puede decir, pero si está dando estudios bíblicos, ya que los demás no quieren trabajar? No, la tarea era de que tú hagas trabajar. Los que tenían que abrir la zanja eran todos ellos. Tu tarea era hacer trabajar a los demás. No es que tú tenías que hacer ese trabajo, sino tenías que instruir, capacitar, animar, alentar para que hagan ese trabajo. Pues el pastor también tiene su tarea, no es que él tiene que estar haciendo, dando los estudios bíblicos, no haciendo, somos nosotros los soldados que tenemos, los miembros, los que tenemos, de acuerdo a nuestra responsabilidad, también hacer nuestro trabajo. Entonces, si el pastor está haciendo ese trabajo de él, dar los estudios bíblicos, llevar al bautismo, él está trabajando, los hermanos están relajados así, entonces, pues está, ese pastor es negligente, ¿no? Está haciendo mal. Es como un equipo de fútbol también, pues, hermano. Ningún jugador quiere jugar y el entrenador que está encargado, ¿no? Para dirigir al equipo, pues él solito va a querer salir a jugar el partido de fútbol. Pero eso no es posible, pues. Él está solamente para entrenar, capacitar, dar órdenes y todos tienen que obedecer. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que comprender, hermanos, ¿no? Que la iglesia no eres solamente tú, sino es un conjunto de hermanos. Somos una parte de la iglesia, nosotros, una parte. Eso es lo que tenemos que comprender en esta mañana. No sé, hermanos, alguna pregunta tienen o alguna aclaración. De repente no logro hacerme entender, hermanos. Por lo demás, sí, hermano. El trabajo es individual de cada uno de nosotros, hermanito, que tenemos que estar en esa batalla de la fe, ¿no? Está en juego nuestra salvación eterna. Hay que vestirnos de toda la armadura de justicia, la armadura que Dios nos está dando, ¿no? Para así resistir al diablo tenemos que seguir, ¿no? Y esa promesa de Dios que estará con nosotros. La iglesia debe llevar, dice, a cabo un combate agresivo, hacer conquistas para Cristo y rescatar almas del poder de Satanás. Dios y sus santos ángeles toman parte en este conflicto, hermanito, que mandará a sus ángeles para ayudarnos también. Amén. Muy bien. Solamente, hermanos, no, creo que no me están entendiendo, hermanos, ¿no? Por ejemplo, hermanos, ¿no? Aquí para esta semana de evangelismo, para este sábado, se dio orden, ¿no? Se dio la orden. Hermanos, en la tarde tenemos una capacitación, vamos a ir a la iglesia central de Andahuaylas, ahí nos va a capacitar para poder distribuir nuestros volantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tipo encuestas, así vamos a ser capacitados. Así que, hermanitos, todos vamos a ir a capacitarnos, vamos a aprender para hacer esa labor. Y una parte de los hermanos se fueron a la capacitación, donde yo también llegué, ahí a la capacitación. ¿Y dónde están los demás? Es que no han venido. ¿Pero por qué no han venido? Y cuando vamos ahí a la iglesia, entonces vemos, ¿por qué no han venido? No, y entonces ahí dice alguien, no, dice alguien, no, es que ¿qué cosas nos van a enseñar allá? Si queremos hacer esas cosas, debemos ser, o sea, tiene su idea, su propia, y no ha ido porque él cree que no le pueden enseñar allá, o sea, más cosas. Entonces, cree saber, lo ha dividido la iglesia, pues. ¿Cómo podemos enfrentar una campaña de evangelismo cuando uno va a seguir su propio criterio, cree que sabe, ¿no? Sabrá tal vez, pero tenemos que aportar, pues hermanos, ¿no? Tenemos que aportar nosotros con lo que sabemos, yendo humildemente. El ejemplo del Señor Jesucristo es ser humildes, sujetos, porque si nosotros no nos sujetamos a la iglesia, así en grupo vamos a ir, entonces somos pues como Satanás, ¿no? Independientes. Se independiza uno. No, yo ya sé, ¿para qué me voy a meter? ¿Para qué yo voy a hacer esto?
O sea, que nos creemos el saberlo todo y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y lo dividimos la iglesia, pues, así no puede marchar, pues, así como vamos a ganar la guerra, hermanos. Tenemos que ser humildes. No sé si logran entender, hermanos, lo que hermano estábamos José. tratando de decir. Sí, hermanito. Sí, 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 se entiende perfectamente lo que está diciendo. Claramente, como dije antes, y como dijo el hermano también, sí, existe una batalla espiritual personal, pero el Señor nos hizo un mandato, nos dijo que teníamos que ir, ¿cierto? Y bautizar a más almas, a traer más personas, ¿cierto? Al conocimiento del Evangelio. Y eso, si bien es cierto, claro, uno a lo mejor solo puede conversar con otras personas, pero también estamos llamados a ser un colectivo. Nosotros vivimos en comunidad, no podemos estar cada uno haciendo lo suyo. O sea, yo me puedo, a ver, lo que dije antes, nos animamos y nos ayudamos a hacer el trabajo que el Señor nos encomendó. Por ejemplo, usted habla de una campaña que tienen que hacer. Nos organizamos como iglesia, algunos van a estar en la puerta, ¿cierto? Recibiendo a las personas, otros van a estar encargados de la música, otros de la adoración, de la palabra. Todos tenemos un trabajo, todos distintos porque no todos tenemos los mismos dones. El Señor repartió dones, cierto, a cada uno, no para que los usemos de manera individual solamente, sino que para que lo realicemos en la obra de la iglesia, como lo hacían en la iglesia primitiva. Estaban todos juntos, unánimes, pero habían unos que atendían las mesas, atendían a las viudas, a los huérfanos, qué sé yo, habían otros que predicaban la palabra, y así, todos tenían algo que hacer. Entonces, eso es un ejército unido, es en la simbología que hay, ¿cierto? La similitud entre lo que somos como iglesia y lo que es un ejército que se une para luchar una batalla que es primeramente ganar almas, rescatarlas del enemigo, ¿cierto? Y estar unidos y tratar de llegar victoriosos juntos, ¿cierto? Cuando nuestro Señor venga. Esta batalla no la podemos ganar individualmente. Hay que pelearla sí individualmente hasta cierto punto, pero cuando, hermanos, vienen las pruebas, vienen los problemas, necesitamos de alguien más a nuestro lado. Está nuestro Señor, es cierto, pero también Él nos dejó a nuestros hermanos para que nos animemos los unos a los otros. Mm. Muy bien, hermanos. Sí, creo que en esta mañana, hermanos, esta lección nos hace reflexionar, nos hace recapacitar también, hermanos, creo que si no estamos unidos, la iglesia, cada uno en su propio puesto, en su propia responsabilidad, y hacerlo como para Dios todo, y hemos fracasado, pues antes de empezar ya la batalla, la guerra, ya estamos, lo que el enemigo va a querer es que estemos divididos, ¿no? Que uno no obedezca las órdenes del plan, digamos, misionero que se está haciendo. Uno va a decir, no, no me parece así, yo quiero hacer de esta manera. Y ya lo dividió pues la iglesia. Y así una iglesia dividida no va a recibir tampoco el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? No va a funcionar. Una iglesia donde hay un solo hermano que lo divide a la iglesia, ya pues ya está mal, hermanos. Tiene que la iglesia estar unificada, unida. ¿Cómo puede ser en el ejército que hay un soldado que dice, no, yo por qué voy a ir por acá? No, yo quiero ir por allá, yo voy a hacer de esta manera, así. No hace caso al capitán, al general que está dirigiendo, entonces quiere hacer lo que le da la gana. Entonces lo malogró, pues ese ejército está mal, porque por culpa de ese soldado, pues el enemigo los va a vencer, pues, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo en esta mañana, hermanos, que nosotros tenemos que buscar la unidad de la iglesia, unidad, ¿no? No separarnos, ¿no? Es verdad, cada uno tiene su trabajo, su responsabilidad dentro del cuerpo. Es como decir, la mano tiene su responsabilidad, lo que tiene que hacer. La mano no puede hacer lo que el pie tiene que hacer. El pie sirve para caminar, la mano para agarrar las cosas, y así cada uno tiene su propia responsabilidad y tiene que cumplir con su responsabilidad, unidos, pero no apoyándose, así se tiene que hacer. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, porque
Tal vez estamos fracasando porque uno de repente tiene la idea de que sabe lo que tiene que hacer y no hace caso, pues no a la iglesia, a la organización, y lo desune la iglesia y ahí sí estamos, pues no podemos salir adelante, nos estancamos ahí en lo que somos y disminuimos incluso la hermandad, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa unidad. Bueno, hermanos, voy a leer lo que dice aquí la lección. Primero la palabra del Señor. Por lo demás, dice, hermanos míos, confortaos en el Señor, dice, ¿no? Hay que confortarnos en el Señor Jesucristo, o sea, convivir con Él bajo su dirección, ¿no? Confortados en Él, tener experiencia en el Señor. Y en su virtud todopoderosa. Esta es otra versión, hermanos, de un lenguaje actual, creo que es esta versión que lo he sacado, porque siempre hemos estado leyendo la versión Reina Valera. Bueno, por ahora esta versión. Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en su virtud todopoderosa. Hay que confortarnos en el Señor. Revestíos, dice, de toda la armadura de Dios, de toda, hermanos, esa palabrita, toda la armadura de Dios. Bueno, son órdenes que se nos dice, entonces todos tenemos que revestirnos de la armadura de Dios para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. O sea, cada soldado en el ejército tiene que estar bien implementado, ¿no? Pertrechado, dicen, ¿no es cierto? Ahí con toda su indumentaria, con todo el armamento que debe llevar y así. Porque no es nuestra pues pelea solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos, no en el aire, dice, ¿no? En el aire. Bueno, por tanto, dice, tomad las armas todas de Dios. O sea, tenemos que tomar, dice, todas las armas de Dios, o todo su arnés, o sea, todo ese equipo, ¿no? De protección que tenemos y nuestras armas para luchar también, para poder resistir en el día aciago, en el día triste, en el día negro, en el día, en la batalla misma, ¿no? Cruda, ¿no? Donde uno tiene que luchar y pelear. Bueno. Y sosteneros, pues, apercibidos en todo. Hay que sostenerse, ¿no? Firmes. Estad, pues, a pie firme, ceñidos vuestros lomos con el cíngulo, dicen, ¿no? Con el cíngulo. ¿Qué es cíngulo, hermanos? Ya sabemos que es un cinturón, ¿no es cierto? Un cinturón, ya. El cíngulo, dice, de la verdad y armados de la coraza de la justicia. O sea que debemos estar afirmados en las verdades, en los mandamientos de Dios. Tenemos que eso tener implementado bien, hermanos, las verdades. Esto de las verdades, hermanos, es también importantísimo. Si yo voy a jugar, digamos, fútbol, hay reglas de juego para jugar fútbol. Por ejemplo, yo no puedo agarrar con la mano. Si soy un jugador, no puedo agarrar ya dentro de la cancha con la mano, ya eso es una falta. Esto tengo que respetar pues las reglas, ¿no? Tengo que, bueno, ahí están las reglas, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer todas esas reglas. En cualquier juego, en vóley o cuando juegan, cualquier juego tiene reglas y tienes que respetar. Si no cumples con esas reglas, estás, ya pues ya tienes tu falta, pues no puedes jugar o estás, ya has perdido, ¿no? ¿No? Entonces, hermanos, también, hermanos, aquí, si nosotros queremos vivir como hijos de Dios, como cristianos, hay reglas, reglas, así como en un juego hay reglas y tenemos que desenvolvernos y el partido se gana metiendo goles en un juego, entonces nosotros tenemos que estar implementados con esas reglas, esos principios, los mandamientos de Dios tienen que estar, ¿dónde debe estar esas reglas, esos mandamientos, hermanos? Por ejemplo, el jugador, nunca han visto un jugador que en la cancha tiene que ver su reglamento. Ay, ¿qué tengo que hacer? Creo que tengo que patear la bola. No, tengo que hacer esto. No, no está, no, nunca está leyendo pues su regla. No está en su bolsillo, ¿no? Y nosotros tampoco ya las reglas, los mandamientos podemos estar leyendo por acá, sino que está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Nuestro ser se mueve en función a esas reglas. El jugador ya tiene en su mente, en su corazón las reglas y ya entonces ahora se desenvuelve ya para meter goles en nuestro caso
a rescatar las almas para Cristo, ¿no? Pero nos movemos en función a esas reglas. Si las reglas no están en nosotros, estamos cometiendo faltas, pues, y no podemos, pues, rescatar así a las personas, hermanos. Entonces es importante, entonces hay que estar ceñidos con el cinturón de la verdad, dicen, ¿no? La verdad, ceñidos, o sea, debemos estar implementados con esa verdad, ¿no? Y armados de la coraza de la justicia, de igual manera, ¿no? Vestidos de la justicia, ¿no? La justicia de Cristo, ¿no? Y calzados los pies prontos para seguir y predicar el evangelio de la paz. Embarazando, dice, en todos los encuentros el escudo de la fe. Bueno, debe ser esta palabra también, ¿no? O sea, implementados, ¿no? Así, con el escudo de la fe, con que podáis apagar, dice, todos los dardos encendidos del maligno espíritu, dice, ¿no? Entonces el enemigo pues está atacando, pero tenemos como un escudo que para nosotros como un escudo es la fe, la confianza en el Señor, ¿no? El enemigo trata con sus tentaciones de que dudemos de Dios, dudemos de sus promesas, pero nosotros nada de dudar, confiamos y es como con un escudo, cae ahí nada más la tentación y no nos afecta en nada, no las tentaciones que nos ponen. Toma también el yelmo de la salud, ¿no? En este caso, la salvación, ¿no? Esta es otra versión, ¿no? Que está así traducida. Y empuñad la espada espiritual o del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que llevar la palabra de Dios. Con escrito está siempre, ¿no? Ahí enseñando a las personas, ¿no? Así dice Dios en su palabra. Y la gente va a tener siempre temor. Si hay alguna persona que no tiene respeto ni temor, ¿no? De Dios, pues y ya pues de otras maneras aprenderá, Dios le enseñará, ¿no? Haciendo en todo tiempo con espíritu, dice, y fervor, continuas oraciones y plegarias, y velando por lo mismo con todo empeño, orando por todos los santos o fieles, y por mí también, a fin de que me conceda saber desplegar mis labios para predicar el misterio del Evangelio, del cual soy embajador, aún estando entre cadenas, de modo que hable yo de él con valentía como debo hablar. Bien, hermanos, miren, aquí está hablando, ¿no? De la vestidura del cristiano, ¿no? La armadura del cristiano, que individualmente cada uno tenemos que ponernos como un soldado, pero está hablando de un conjunto de hermanos, que es la iglesia, hermanos, que lucha contra quién, contra seres espirituales, que es Satanás y ángeles caídos, pues hermanos. Entonces la lucha es de la iglesia contra el enemigo, ¿no? Entonces hacemos un frente toda la iglesia, no es solamente una persona, claro, cada uno de nosotros somos parte, pues, de esa iglesia. Es lo que ahora tenemos que entender, eso, hermanos, ¿no? Para no cometer errores. La victoria en las guerras griegas y romanas dependía, pues, hermanos, de la cooperación de los soldados en cada unidad militar y especialmente de su apoyo mutuo en el fragor de la batalla. Hermanos, el Señor Jesucristo tenía 12 discípulos, ¿no? Un pequeño grupo formado. Incluso los mandó a predicar de dos en dos a diferentes lugares. Entonces eran apoyos, se apoyaban, ¿no? De dos, la pareja misionera, ¿no? Pero así los organizó, pero regresaban para juntarse otra vez con el Señor Jesús para recibir más indicaciones, más capacitación, y estaban muy alegres porque todos obedecían y salían contentos porque estaban venciendo en la lucha. Entonces el Señor les anima y alégrense, les dice, no por lo que se está sujetando el diablo, no está derrotado, no, alégrense de que vuestro nombre está escrito en los libros del cielo, hermanos. Eso les dijo a los discípulos. Pero había una unidad, hermanos. No era solamente que el Señor Jesucristo tenía que hacer todo, porque si Él tendría que hacer todo, pues estaríamos de más todos, hermanos. Por eso ha formado la iglesia, porque es importante nuestro trabajo como parte de la iglesia, hermanos, ¿no? Y saber trabajar también así en unidad. Hoy en día también, hermanos, escucho que en un examen para que te den trabajo, tú tienes que saber trabajar en unidad con otras personas de otras profesiones.
Porque si no sabes trabajar en unidad, tú eres independiente, tú solo quieres hacer las cosas, te botan pues del trabajo, te dicen, tú no sirves para este trabajo. Tienes que hacer tu parte y saber trabajar en unidad, apoyarse mutuamente. Eso es lo que buscan hoy en día, ¿no? En cualquier trabajo, que uno sepa trabajar así en grupo, ¿no? En conjunto. Bueno, estamos hablando de este tema, hermanos, que la iglesia debe estar unificada. Entonces, dice aquí, hermanos, especialmente de su apoyo mutuo, ¿no? O sea, para la victoria debía haber apoyo mutuo en el fragor de la batalla, dice. El individualismo, hermanos, el individualismo en la batalla se consideraba una característica, dice, de los guerreros bárbaros. O sea, los bárbaros, guerreros bárbaros, dice, eran individualistas, que los condenaba a la derrota. Y cuando somos así individualistas, pues vamos a ir a la derrota. No sé, tantas ilustraciones hay, hermanos. Por ejemplo, cómo se puede romper, digamos, una soga. Si tú tienes una soga, hermanos, a ver, rómpelo, no puedes, pues la soga es fuerte, hermanos. Pero si tú las hilachas que tienes, los hilitos que tienes, rompes uno por uno, así lo vences. O sea, individualmente cuando uno está ahí, pues rompes toda la soga, ¿no? La cuerda. Pero cuando está unificada, hermanos, es difícil que rompas pues esa soga, ¿no? Esa cuerda, ¿no? Es difícil. Entonces, así, si estamos unidos la iglesia, el enemigo no puede hacer pues frente, ¿no? Todos juntos. Si nos ataca por algún lado, nada más por a través de algún hermanito, alguien que a través de él se mete en la iglesia, empieza a dividir, ahí sí nos destruye completamente, pues. Hay razones importantes para apoyar la idea de que Pablo, según este concepto militar habitual, habla principalmente de la batalla compartida, dicen, ¿no? De la iglesia contra el mal. Entonces ahí está la batalla, ¿no? Compartida de la iglesia contra el mal. Entonces, entre todos tenemos que apoyarnos y ayudarnos, hermanos. Ahí está lo que hemos leído, Efesios 6, 10 al 20, ¿no? Y aquí hay tres consideraciones que hace, hermanos. Vamos a ver. Primero, el pasaje dice que hemos leído es el punto culminante de una carta que trata sobre la iglesia. Claro, estamos leyendo la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Y estamos en la parte final de la carta. Entonces, sería extraño pues que Pablo concluyera su carta con la imagen de un guerrero cristiano solitario. No está hablando a un cristiano solitario, sino está hablando a toda la iglesia, ¿no? Entonces sería extraño eso que Pablo hubiese hablado solamente a un cristiano solitario que lucha contra los enemigos de las tinieblas, no, sino estamos en un conjunto que es la iglesia como cuerpo. No es que la mano nada más va a tener que hacer alguna tarea y el pie y las otras partes del cuerpo, todos tienen que ayudar a lo que se le ha ordenado, ¿no? Que se haga. Todos, la mano, todos. Unificados tenemos que ir. En segundo lugar, al final del pasaje, Pablo destaca la camaradería cristiana en su llamado a la oración por todos los santos, ¿no? Orar por todos los santos. Tenemos que orar por todos nuestros hermanos, hermanos. Si alguien está herido de repente, hay que visitarlo. No ha podido venir el sábado a la iglesia, algo ha pasado. De repente está en el hospital, alguna necesidad, algo, hay que visitarlo. ¿Qué pasó, hermanito? No ha venido a la iglesia. Tal vez está mal, necesita ayuda, tiene dificultad. De repente tiene dificultad, dice, sí, tengo este problema, he tenido esto. Entonces, no se preocupe, vamos a orar más, vamos a apoyarte, vamos a ayudar. Y así, entonces, unificados tenemos que ir adelante. Tercero, lo más significativo de todo es que anteriormente en la carta, cuando Pablo habla de los poderes del mal, los enfrenta pues con la iglesia, no con el creyente individual, hermanos, para que la multiforme sabiduría, dice la Biblia, la multiforme sabiduría, o sea, la sabiduría, ¿no? Toda la sabiduría de Dios sea pues ahora notificada, ¿no? Al universo entero tenemos que notificar, no solamente uno, sino por medio, dice, de la iglesia.
O sea, Dios está actuando por medio de la iglesia, de toda la iglesia, no solamente por medio de un solo hermano, no, sino por medio de toda la iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar unificada, hermanos. Vamos a pensar ahora así. Dice, por medio de la iglesia, entonces, ¿a quién va a notificar toda la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios? A todos los principados, potestades de los cielos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que enfrentarnos contra el enemigo como iglesia, ¿no? No individualmente, ¿no? Por lo tanto, esos textos que hemos leído, hermanos, no describe a un guerrero solitario, no es de uno solo, que se enfrenta al mal. Pablo como general se dirige pues a la iglesia como un ejército, hermanos. Entonces, como un ejército, a la iglesia como un ejército organizado, pues, ¿no? Él nos llama a tomar toda nuestra armadura y como un ejército unificado, hermanos, unificado, unido, hermanos, así, avanzar pues en la batalla en forma vigorosa y unida. Pablo decide concluir su énfasis minucioso en la iglesia, que incluye descripciones constantes de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, a lo largo de todo este libro de Efesios, inspirado por Dios, ahí nos está hablando de todo lo que hemos comentado. Y ahí están los textos bíblicos, algunos textos los he puesto aquí. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, que hemos estudiado hace semanas ya. Dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo los pies del Señor Jesucristo está todo. Y lo dio por cabeza, cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, el Señor Jesucristo es la cabeza, pues, el que dirige. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. No solamente sobre una persona individual, sino sobre el conjunto de los creyentes que es la iglesia, está diciendo, la cual es su cuerpo, ¿no? Ahí está. O sea, la iglesia, todos los hermanos somos, pues, formamos parte del cuerpo, ¿no? Y somos el cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que las bendiciones, ahí está, del Señor para toda la iglesia, ¿no? No solamente es individualmente, ¿no, hermanos? Eso tenemos que comprender. El edificio, templo de Dios, también es otra figura que he puesto ahí, ¿no? Al principio, hermanos. ¿Qué dice ahí la Biblia? En Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, hermanos, somos conciudadanos de los santos. Estamos formando, pues, un grupo, ¿no? Hay de ciudadanos. No es solamente uno, sino somos miembros de una familia. Somos miembros de una familia, de la familia de Dios, hermanos. No es que uno solo es la familia de Dios, no, sino es varios somos, ¿no? Edificados, dice, ahí está la palabrita, edificados, hermanos, como construir un edificio, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, los apóstoles y profetas son pues como piedritas en la cimentación, siendo la principal piedra del ángulo, hermanos, Jesucristo mismo. Ahí está, la principal piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todos somos pues una partecita, entonces la iglesia así está. Eso tenemos que entender ahora, hermanos, que no podemos funcionar individualmente, sino en grupo tenemos que estar. En quien todo el edificio, dice, ahí está recalcando, en quien, o sea, en Cristo, todo el edificio o iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, toda la iglesia, toda la hermandad. No podemos desechar a alguien, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo arduo, hermanos, para estar unificados. Que nadie genere discordia o división en nuestro grupo, en nuestra iglesia. En quien vosotros también sois juntamente edificados. O sea, en Cristo somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y hay otra parte, hermanos, donde habla la iglesia como la esposa de Cristo. Efesios capítulo 5, lo hemos estudiado también. Ahí es donde hace la comparación de la pareja, ¿no? De esposos con la esposa de Cristo, la iglesia, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, ahí está, es cabeza de la iglesia. Cristo, hermanos, Cristo es cabeza de la iglesia. Y está haciendo una comparación en el matrimonio que el esposo también es cabeza, no de la esposa, así dice, ¿no? Y debe ir organizado. Eso hemos estudiado. Entonces, Cristo, hermanos, pues es el que dirige a la iglesia. Es la esposa, así figuradamente, ¿no? La esposa de Cristo y Cristo es el esposo, ¿no? Y la iglesia es el conjunto de hermanos. No está hablando de una sola persona como iglesia, sino es el conjunto de creyentes. Tenemos ahora que aprender, hermanos, a vivir en conjunto, como iglesia. No tenemos que ser individualistas, hermanos. Si somos individualistas o nos independizamos y así, muchos lo están haciendo así, entonces lo dividimos pues a la iglesia, hermanos, y el enemigo fácilmente nos puede vencer. La cual entonces la iglesia es pues su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, hermanos, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Y al Señor Jesús se entregó para que la iglesia, hermanos, tengamos la potestad, el poder, hermanos, de ser un instrumento de Dios. Así que vestirnos vestirnos de la justicia de Dios, porque Él ha pagado por nuestros pecados para que seamos salvos. Así que levantando la cabeza hay que seguir adelante, hermanos, mirando al Señor, ¿no? Siguiendo sus instrucciones, ¿no? Él ha hecho todo ya por nosotros. El enemigo no tiene por dónde agarrarse, ¿no? No tiene, ¿no? Entonces ya somos más que vencedores, hermanos, ¿no? Pero unificados tenemos que estar, pues, hermanos. Para santificarla, dice, se ha entregado al Señor para santificarnos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como es por la palabra, también somos santificados, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Así que la iglesia unificada, hermanos, tiene que mostrar el carácter de Dios glorioso. Cuando dice someteos unos a otros, es que tenemos que comprendernos unos a otros, hermanos. No estar ahí peleándonos, discutiendo entre unos y otros, contra el pastor, ¿sí? Y entonces ahí pues se desune la iglesia y no se puede hacer nada, pues hermanos, si nos estamos peleando entre nosotros como hermanos. Que no tuviese, pues dice, mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que, hermanos, somos su cuerpo de Cristo, o sea, somos su carne, como dice el Señor Jesús. Ustedes son mi carne, ustedes son mi hueso, así hueso de su hueso, carne de su carne, y así que Él nos sustenta, nos cuida, porque es nuestra cabeza, ¿no? El Señor Jesucristo no nos descuida, ¿no? Porque somos miembros, pues, de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, ahí está claro. Somos miembros de su cuerpo, hermanos, de su carne del Señor Jesús y de sus huesos del Señor Jesús. Por esto dejará pues el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Esa es una figura, hermanos, de cómo debe estar unida pues también la iglesia con Cristo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, hermanos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también pues a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa relación tiene que haber entre la iglesia y Cristo, ¿no? De Cristo, ¿no? Muy bien, como una metáfora final, hermanos, o sea, como una semejanza que se hace finalmente, hermanos, la iglesia como el ejército del Dios viviente, dado que no nos acercamos al día malo, hermanos, está viniendo el día malo, o de repente estamos pasando y ese día malo, ¿no? El día malo donde el enemigo se va a levantarse como antiguamente, va a perseguir, va a querer matar y tantas cosas va a querer hacer. O de repente a ti ya te llegó ese día malo, estás pasando ese día malo. Entonces, hermanos, dice aquí, por tanto, tomad pues toda la armadura de Dios, hay que armarse, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme.
Entonces hay que implementarse con todo. La oración, hermanos, el estudio de la Biblia y la predicación del Evangelio. Lo demás, hermanos, la salvación en nuestra mente, la justicia de Dios, no vestidos de la justicia de Dios, llevando el Evangelio con amor. Bueno, las etapas finales de la larga batalla contra el mal. No es momento de estar confundidos acerca de nuestro compromiso con Dios ni con nuestra lealtad mutua como compañeros de armas de Cristo. Así que no tenemos que estar aquí confundidos entre nosotros unos con otros, sino unificados, hermanos. ¿De qué manera podemos nosotros como organismo colectivo trabajar juntos en el gran conflicto a fin de ayudarnos mutuamente en nuestras luchas contra el mal en cualquier forma que se presente? Contesten, hermanos, es la pregunta final. ¿De qué manera podemos nosotros como organismo colectivo, organismo colectivo, la iglesia, un organismo colectivo, de qué manera, pues, hermanos, podemos nosotros como este organismo colectivo o iglesia, trabajar pues juntos, trabajar juntos? ¿De qué manera podemos trabajar juntos en este gran conflicto a fin de ayudarnos pues mutuamente en nuestras luchas contra el mal en cualquier forma que se presente? Contesta, hermanos, para terminar. Hermano Justo, Hermano Marcelino, buen día. buenos días, hermanito. Imagino yo un día de trabajo en el sembrío, por ejemplo, de maíz. Hay muchos trabajadores, imaginen unos 50. No todos tienen el arado. Hay en los 50 4 arados. Hay uno que dirige el arado. Si son cuatro personas dirigen el arado. De 2 toros, ¿no? Otros son los que echan semilla. Otros son los que rompen los terrones. Y otros son los que ponen abono. Y otros son los que cierran el surco que fue abierto. Y cada uno actúa. Todos trabajan. Pero no todos son los que echan semillas. Si todos echaran semilla, ¿quién abre el surco? Entonces, cada uno tiene dones y talentos que Dios depositó, pero sin embargo, nadie está quieto sin hacer nada. Inclusive el Señor utilizó en una parábola, dijo que alguien llegó ya temprano al trabajo a las 7 de la mañana, otros al mediodía, otros al atardecer, otros faltando algunas horas para terminar el día, pero el dueño pagó a todos por igual. Todas estas cosas nos hacen ver de que el trabajo es colectivo y alguien dirige y eso es Dios. Y todos están en acción, en humilde obediencia a Dios. Quizás esto nos ayude a reflexionar que este trabajo no es personal, individual, es colectivo. Y todos trabajando en humilde obediencia a Dios. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, hermano Marcelino. Y aquí estoy recordando, hermanos, a Moisés. Voy a dibujar aquí a Moisés. Aquí está Moisés, hermanos. Ya, ahí está Moisés. Ya, ahí está. Y a su cargo, Dios ha puesto, pues, ¿no? Ahí, no, aquí, no sé cuántos millones eran, hermanos, ¿ah? Los que tenía que dirigir aquí, millones de personas, no sé, 1 millón siquiera habrá sido, no sé, hermanos. Pero eran miles, miles de personas. Vamos a pensar miles. A ver, tú, hermano, encárgate a dirigir a miles de personas. Y cada persona, hermanos, que está aquí, cada persona tiene su propio problema. A ver, resuelve, hermano, pues, a ver, cada problema resuelve. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. En fila, hermanos, estaban acá. Aquí en fila estaban las personas en fila, ¿no? Ni siquiera el día podía alcanzar. Todos están esperando ahí, ¿no?
para consultar a Moisés qué debo hacer, qué este problema tengo. Él tenía que resolver. Hermanos, ni siquiera en un año, no sé, podía a él haber esto. Entonces, pero está cansado, a cada uno le está equivocadamente, pues diría así, él estaba haciendo esto. Hasta que ve su suegro, ¿cómo se llama su suegro, hermanos? No recuerdo. Su Jetro, suegro, Jetro, hermano. Jetro, su suegro Jetro le da un consejo de parte de Dios. Oye, ¿qué estás haciendo? Le dice, estás haciendo mal. Le dice. Así te vas a consumir tú y no, nunca vas a acabar esa tarea. Tú tienes ¿cuál fue el consejo, hermanos? Tienes que organizar a este pueblo de cuánto en cuánto. De 100 Delegar en 100. responsabilidades. Ajá, muy bien. De Ajá. 10 en 10, de 50 en 50. Ya aquí hay un 10, aquí hay otro 10, aquí otro 10, y así sucesivamente. Y todos esos 10 forman un 50. Entonces, cada 10 tiene un líder, ¿ya? Una persona bien preparada, así como Moisés, para que solucione el problema de los 10. Y así. Es el grupo pequeño, ¿no? Que nosotros decimos también. Y entonces los 50 que tiene otro líder. Y ahora otros 50 más tiene 100, tiene otro líder. Y así. Y todos los líderes, no, que se forman ahí ya, si hay algún problemita que no pueden solucionar, lo llevan a Moisés. Ahí sí, recién Moisés, cuando algo no pueden solucionar, ya Moisés entonces les ayuda, pues, y también él los capacita a los líderes, ¿no? Que están bien preparados. O sea, la iglesia tiene que funcionar así, pues, ¿no, hermanos? O sea, en la pregunta que se nos está haciendo así, ¿no? Por ejemplo, acá nuestro grupito, nos hemos formado como 4 grupos, prácticamente 3 está todavía más o menos existiendo. Y entonces en mi grupito, yo, por ejemplo, yo sé quiénes son los que pertenecen, a veces no vienen, está enfermo. Sé, no todo lo que pasa con cada uno de mi grupo, sabemos, nos visitamos, tenemos un día de reunión, nuestro grupo, y estamos predicando, estamos enseñando a los niños y así, diferentes tareas tenemos nuestro grupo. No nos perdemos, pues somos poquitos, ¿no? Entonces tenemos algo de 5 así, pero hay otros más que están en nuestro entorno y ahí estamos, nuestro grupito. Y así, el otro grupo también tiene ahí. Entonces, cuando cada líder del grupo está dirigiendo bien, está funcionando bien, entonces la iglesia es un conjunto de grupos. Entonces, esos grupos se unifican y son capacitados también, ¿no? Los líderes de los grupos, ¿no? Y cada grupo también tiene su unidad evangelizadora, o sea, tiene la escuela sabática, una clase de escuela sabática es cada grupo. Y entonces así funcionamos, ¿no? Entonces estamos en ese camino, ¿no? Aunque somos poquititos, ¿no? Aunque es un grupo, a veces 2 personas más están en un grupo, del que está consiguiendo más, ya son 3 y tantos. Bueno, hermanos, la iglesia tiene que estar organizada así, pues, ¿no? Por eso la pregunta que decía, ¿de qué manera podemos nosotros como organismo colectivo trabajar juntos en el gran conflicto? Estamos en el gran conflicto, a fin de ayudarnos mutuamente en nuestras luchas contra el mal en cualquier forma que se presente. Hermanos, termino con este testimonio de un hermano que viene de Lima, ahí a la iglesia, al Cusco, estuve ahí en el Cusco. Cuenta, pues él, no sé en Lima qué iglesia sería, no sé cuántos miles van a la iglesia, ¿no? A esa iglesia donde él asiste, y están organizados así. Y entonces apareció una hermana y empezó a quejarse, ¿no? Contra los líderes y entonces, contra el anciano de iglesia. Yo he estado en el hospital, que he estado 3 meses, nadie me ha venido a visitar, nadie, nadie. ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué no me han visitado? Yo estuve ahí en el hospital. Entonces, preocupado, pues el anciano dice, ¿qué es lo que ha pasado realmente, hermanita? Va a disculpar que esto, a ver, vamos a investigar, ¿qué ha pasado? Hermanita, ¿usted a qué grupo pertenece? Dígame a qué grupo pertenece. ¿Qué grupo? Hermano, yo no pertenezco a ningún grupo. Ay, entonces el anciano dice, ahí está pues la respuesta. Dice, ¿cómo puede ser, hermana, que usted no pertenezca a un grupo? ¿Quién va a saber que usted existe, pues, si no pertenece a un grupo? Nadie se da cuenta, pues, que usted existe. Por eso nos organizamos en grupos y hay un líder en el grupo que sabe que si está enfermo, no está enfermo. Pero si usted no está en un grupo, pues, ¿quién va a saber que estaba mal? Pues, así que, hermanos, pues,
Así nos contaba ese suceso real que sucedió ahí, ¿no? Entonces todos tenemos que estar en un grupo y no perdemos a ningún porque el enemigo va a querer atacar. Bien, queridos hermanos, vamos a terminar, creo que nos hemos extendido ya mucho. Hermanos, voy a pedir a ver a algún hermano o hermana que tenga ese anhelo de orar, hermanos, a ver, invito a un hermano o una hermana que de repente no ha orado y quisiera orar, hermanos, aquí, para que Yo estemos, oraré, hermanito. por favor, hermana, ore para que estemos en grupos, Sí, ya, que había algo en el chat, organizados. hermano. Ore, hermanitos, a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta mañana, Señor. Tú has escuchado nuestras peticiones, Señor. Padre, como lo has dirigido usando a Jetro para Moisés, también nosotros necesitamos, Señor, tu ayuda para salir a esta lucha, Señor, de conquistar, como también Pablo salía con Timoteo, con Silvano, Señor, a predicar, porque a veces hay desánimo, Señor, que uno es católico, el otro es ateo. Señor, para reforzarnos, querido Padre, denos inteligencia, sabiduría, discernimiento, Señor, porque muy pronto saldremos, Señor, de casa en casa, hasta la última casa, Señor, con tu ayuda, porque tú eres, Señor, la piedra, la cimentación de esta iglesia, Señor. Padre, cada uno de nosotros vistámonos de armadura, Señor. Padre mío, ayúdanos, danos fuerza espiritual, fuerza física, Señor. Y Dios, nos acompañes durante este día también, Señor, con tus santos ángeles y tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Y al empezar esta semana, Señor, hacemos nuestra jornada también. Bendice todo se echa a tu santa voluntad, querido Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos y, Señor, por los que no han entrado también. Necesitamos, Señor, tus bendiciones. Gracias, papito lindo. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén. Amén, amén. Que Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.